Bienvenidos al podcast de la Escuela de Salud de Aragón. El objetivo es informar a la población sobre cómo cuidarse, cómo cuidarnos en nuestro día a día. Hoy hablamos de diabetes. Vamos a conocer cómo reconocer y aprender a vivir con esta enfermedad. Y para hablar de todo esto contamos con la colaboración de Javier Sáez, Salvador, afectado de diabetes y paciente experto en la materia; Luisa Lozano del Hoyo, enfermera de atención primaria, experta en diabetes y miembro de la Estrategia de Diabetes en Aragón; y Orosia Andrés Nivela, endocrino del Hospital Clínico Lozano Blesa y miembro también de la Estrategia de Diabetes en Aragón. Gracias por vuestra participación en este podcast de la Escuela de Salud y voy a empezar con el paciente. ¿Cómo fueron, Javier, los primeros síntomas de la diabetes en tu caso? Pues en mi caso fueron pérdida de peso, mucha sed, muchas ganas de orinar claro, y a veces te quedabas sin fuerzas porque con tanta pérdida de peso, yo iba por la calle y me decían: pero si pareces un cadáver, Javi, es que has perdido 13 kilos, pero ¿dónde estás? ¿Qué te pasa? Y yo: no sé, no tengo fuerzas. Y claro, ya no tuve más remedio que ir al médico. ¿Hay algún otro síntoma que podamos detectar? En este caso, aquí abro también la pregunta a Luisa, aparte de los que ha comentado ya Javier. Yo creo que los ha descrito muy bien, pero hay que tener en cuenta que la mayoría o una gran parte de las personas que debutan con diabetes es de forma ocasional, de casual, por una analítica casual aparece en ese momento la diabetes, pero los síntomas los ha descrito perfectamente. Y vamos a ahondar un poco más en lo que es la enfermedad. Yo, como ciudadana, sé que existen diferentes tipos de diabetes, pero nos gustaría conocer qué tipos de diabetes hay y cuál es la diferencia entre un tipo de diabetes y otro. En este caso, Orosia creo que nos puede responder perfectamente a esta pregunta. Bueno, los tipos de diabetes, dijéramos que estaría la diabetes tipo 1, que es una deficiencia absoluta de insulina, no hay insulina, por un problema de una alteración inmunológica, una alteración autoinmune, de tal manera que se destruye las células productoras de insulina, las células beta, con lo cual no hay insulina. Y estos pacientes, las personas que empiezan con esta diabetes empiezan de una forma más o menos brusca y aparecen los síntomas que ha comentado muy bien el compañero Javier, ¿no? Pues orinar mucho, beber agua, pérdida de peso, mucho cansancio, algunas veces alteraciones visuales o calambres en las piernas, síntomas de este estilo. Luego esto representaría más o menos el 10% del total de las diabetes y siempre va a necesitar para el tratamiento, desde el inicio, tratamiento con insulina. Hay que sustituir esa función que se ha perdido. Luego está la diabetes tipo 2, que es una deficiencia relativa o un deterioro progresivo de la secreción de insulina. Todavía el paciente cuando se diagnostica la diabetes puede tener reserva de insulina, pero normalmente va asociado con una resistencia a la insulina que va haciendo que, si no ponemos un remedio adecuado con fármacos y con dieta y pérdidas de peso, dado que el 80% de las personas que tienen este tipo de diabetes tienen obesidad, pues esa resistencia a la insulina va a hacer que poco a poco esa secreción de insulina que aún tenía vaya deteriorándose. Son personas que, a diferencia de los anteriores, pueden pasar tiempo sin tener ningún síntoma de la diabetes y ser, como ha dicho Luisa, pues en una analítica ocasional que se detecta un nivel de glucosa alto y han permanecido asintomáticos. De tal manera que se dice que hay casi la mitad de las personas que tienen una diabetes tipo 2, que representa aproximadamente el 80% de todas las diabetes, no saben que padecen esta diabetes. Por lo tanto, la importancia de hacer un screening rutinario de este tipo de diabetes, sobre todo en pacientes con riesgo de padecerla o a partir de los 35 años con una analítica simple de sangre, ¿no? Donde se determina una glucosa. Y luego están otros tipos de diabetes, que son las diabetes monogénicas, que donde hay unos defectos genéticos que causan este tipo de enfermedades. Y luego hay diabetes secundaria, es una enfermedad del páncreas. Cuando a una persona le han quitado el páncreas, pues le han quitado el órgano que produce la insulina, o ha pasado pancreatitis de repetición y de una pancreatitis crónica, la fibrosis quística. Determinados fármacos pueden favorecer que aparezca una hiperglucemia, como son los corticoides, fármacos también utilizados para enfermedades como el VIH. Y luego está la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una diabetes que aparece en el embarazo, habitualmente en el segundo o el tercer trimestre del embarazo, que se detecta mediante una curva de glucosa que se hace a todas las embarazadas en las 24 semanas y con eso se detecta, y aparentemente es una diabetes que se trata con dieta y ejercicio en la mayoría de los casos, y en algún caso hay que recurrir a la insulina porque en el embarazo no están aprobados fármacos para la diabetes. Y normalmente es un problema que se resuelve en general después del parto ya.
conocemos la parte experta, gracias a Luisa y a Orosia. Vuelvo a ti, Javier, porque claro, nos enfrentamos a una enfermedad. ¿Qué es lo primero que pensaste cuando te dijeron que tenías diabetes? ¿Cuáles fueron tus dudas y tus miedos? Y yo creo que es lo más importante para la gente que nos pueda estar escuchando, que se pueda sentir identificada. ¿Cómo superaste esos miedos y esas barreras que aparecen? Cuéntanos un poquito ese proceso. Bien, vamos por partes. Yo cuando me enteré, cuando el médico me dijo que era diabético, claro, se me cayó el mundo encima, porque yo sabía que esa enfermedad no tiene cura, y entonces yo me sentí, pues, no voy a decir anormal, pero no me sentí normal ya, ¿no? Pero tuve la suerte de que ese mismo médico me dijo, mira, Javi, la diabetes no es de preocuparse, sino de ocuparse. Ahí ya se me abrió un poco la luz, ¿no? Entonces le dije, pues explícame. Y me dijo, pues mira, ocúpate de ella. Eres normal, haz tu vida normal. Viaja, que te gusta tanto, sube, baja montañas, haz lo que quieras, pero ocúpate de ella. Y ya está. Bueno, y así fue. Me costó, porque claro, hasta que tú conoces tu cuerpo en ese aspecto y empiezas a controlar tu insulina, tus dosis, en cuánto azúcar quemo, voy a hacer deporte, pues me tengo que poner esto, me quito de aquí, me voy allá. Cuesta un poquito, ¿no? Pero si tienes un poco de interés en seguir viviendo, pues luego ya es más fácil. Así fue. Es importante, creo, lo que ha dicho Javier, y ahora me voy con vosotras otra vez, que él fue consciente cuando le dijo el médico es una enfermedad que no tiene cura, que es para toda la vida. Pero los pacientes que os encontráis son como Javier, ¿son conscientes de que la diabetes es una enfermedad para toda la vida? Ojalá. Fueran todos como Javier. No, a ver, es normal que pasen por distintos procesos de asimilar, de encontrarte con algo nuevo, de miedo, pero eso está dentro de lo normal. Además, son procesos que no se queman, sino que pueden volver a aparecer. En algún momento determinado vuelve a aparecer ese miedo, esa necesidad de mucha ayuda, pero tenemos que enseñarles a que sean autosuficientes, a que gestionen ellos, como hace Javier, que lo hace además muy bien. No, bueno. Sí, simplemente sí, ponerle ganas, ponerle interés de que, bueno, pues yo voy a seguir viviendo y hacer lo que me gustaba hacer siempre. ¿Qué pasa? Pues que si tengo un cumpleaños, ¿no? Y tengo que comer un poquito de tarta. Bueno, pues si ese día tu dosis es de 6, pues te pones 7 u 8. Y un trocito pequeño. Y eso no lo vas a hacer todos los días. Ese día que es un día especial. Sí, al final Pues responsabilidad contigo mismo. Claro, pues ya está. Yo en esto quiero decir que lo que es muy importante es los profesionales sanitarios, cuando aparece una persona con diabetes, explicar muy bien lo que es la enfermedad, porque lo que tú consigues en los primeros momentos de la diabetes es lo que luego va a perdurar posiblemente, y la aceptación y la adherencia al tratamiento va a perdurar mucho para toda la vida. Entonces hay que explicar claramente que es una enfermedad crónica, que no tiene cura, pero que podemos controlarlo, que va a tener que tener una formación y una información para hacer modificaciones de su estilo de vida, de sus ajustes de tratamiento continuamente, y con esta formación y esta información pues puede llegar a tener una calidad de vida igual que una persona que no tiene diabetes y con todo igual. Entonces es muy importante que quede claro esto y que siempre va a estar acompañado y que tiene que ser él el que tenga que tomar sus decisiones. Al final, un paciente con diabetes toma al día como a veces más de 30 decisiones, ¿no?, sobre su enfermedad y sobre su vida. Además es muy importante preguntarles qué es lo que saben de la patología antes de empezar a dar información, porque somos muy los profesionales de dar y dar y dar información. No, primero pregunta qué sabe y luego ya vas añadiendo información y lo que ellos necesiten. Es muy importante contestar a lo que ellos necesitan, aparte de, por supuesto, todo lo que tienen que saber, pero no hace falta ir a saco, sino que poquito a poquito. Y luego explicárselo los profesionales con palabras corrientes, normales, nada técnicas, porque yo lo entiendo. Cercano, para entenderlo es bien. Un lenguaje más ameno, más cotidiano, y entonces lo entendemos perfectamente. Y entiendo que eso también va unido, esa explicación, el lenguaje cercano, lo que habéis comentado, que hay que explicarle muy bien al paciente lo que le está pasando, también es el seguimiento, que forma parte de ese seguimiento que entendemos que luego se le hace al paciente una vez que se le ha diagnosticado esta enfermedad, esta diabetes.
Sí, el seguimiento de una persona con diabetes es un seguimiento individualizado. Cada persona con diabetes es como si tuviera una enfermedad. Hay que hacer adaptado a él. Dependerá del tipo de diabetes, del grado de control. Una persona que no va bien controlado puede tener que ser revisado con el equipo médico, entre la educadora, en el caso de especializada me refiero, pues entre la educadora y el endocrino cada semana o cada 15 días hasta que consigamos una adherencia al tratamiento, consigamos unos objetivos y consigamos que controle mejor su diabetes. Una vez que esto lo hayamos hecho y haya un paciente que esté bien controlado, el seguimiento, evidentemente, puede ser incluso cada 3, cada 4 meses o incluso en personas con diabetes tipo 2 que están bien controlados, pues este seguimiento puede ser hasta 2 controles al año. Es muy importante la coordinación que tengamos con el resto de especialistas. Al final, una persona con diabetes, a lo largo de su evolución de la enfermedad, va a tener que contactar con más especialistas, en algunos, pues con el oftalmólogo, con el nefrólogo, con el cardiólogo, dependiendo de la patología, y es muy importante la coordinación que tengamos con ellos o cómo detectamos un problema, cómo lo enviamos y la comunicación. Y luego también con médico de atención primaria, ¿no? Ahora, afortunadamente, con una historia clínica compartida, pues tenemos mucha más información entre ambos, entre la atención especializada y primaria, pero es muy importante también que el seguimiento sea desde atención primaria, sobre todo en la diabetes tipo 2, que es independientemente del tratamiento que lleve el paciente, ¿no? No sé si Luisa quiere apuntar algo más con respecto al seguimiento del paciente. Sí. En primaria lo que hacemos lo llevamos entre medicina y enfermería, y lo que el paciente tiene que saber es pedir lo que tenemos que hacer. Que se sepa. Ellos tienen que saber que se le tienen que pedir 2 analíticas al año, que se tiene que hacer una revisión de pies al año, que se tiene que hacer una revisión oftalmológica cada 2 años. Con todo esto quedaría bastante cubierto o perfectamente cubierto todo lo que es el seguimiento para evitar complicaciones. Y ahora sí que me gustaría un poco, para ir cerrando este capítulo, que queríamos hablar, pues eso, de lo que es la diabetes, de vivencia sobre todo en primera persona por parte de Javier. Creo que lo has explicado antes muy bien, que tú tiraste para adelante y dijiste, a mí esto no me va a cortar mi vida, la voy a modificar y la voy a acomodar a esta nueva etapa. Exacto. Pero dinos, para los que puedan estar escuchando, ¿qué ha cambiado en tu vida después de saber que eras diabético? Pues muy pocas cosas, simplemente llevar un control de alimentación, llevar un control de dosis de insulina y luego, afortunadamente, hoy en día, pues, a ver, ser diabético hoy en día es un privilegio, digamos, ¿no? Comparado con lo que había antes, ¿no? Con esos boligrafitos que llevamos, ahora nos podemos controlar nuestra glucemia con el móvil, entonces es mucho más fácil. Entonces, usando esas herramientas, pues tú te lo haces mucho más fácil. ¿Que yo voy a hacer deporte? Digo, bueno, pues voy a hacer deporte. Bueno, pues tomo más hidratos y menos insulina, ¿no? Porque ya me lo han explicado. Y ya está. ¿Que no hago deporte? Pues bueno, pues menos hidratos y más insulina. Y ya está. O sea, más o menos en teoría, así tenemos que funcionar. Capacidad de adaptación, claro, digamos, totalmente, saber, ¿no? Más o menos, a ver, tienes que tener un poco de previsión de lo que voy a hacer ese día. ¿Que no la tienes? Tampoco pasa nada. Te lo mides, bueno, y te ajustas. Y ya está. Eso es simplemente prestarle atención. Cuidarte. Cuidarte. Capacidad de adaptación, cuidarnos y contar, como han dicho aquí, con un equipo médico detrás que esté coordinado y que sepa en todo momento las necesidades del paciente. Me ha parecido muy interesante, ambas habéis recalcado eso, la importancia de explicar bien, comprender y escuchar, y también que los pacientes pidan, porque hay veces que no se expresa todo lo que se tendría que decir, y a vosotros como expertos médicos os falta información y es necesaria, entiendo, ¿no? Totalmente. Totalmente, sí. Pues muchísimas gracias a los tres por contarnos desde la perspectiva del paciente y desde la perspectiva de las expertas que tenemos con nosotros en este capítulo sobre la diabetes. Vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir cuidándonos en la Escuela de Salud, y si quieren saber más pueden entrar en la página de la Escuela de Salud a través de Salud Informa. Seguiremos aprendiendo y seguiremos conociendo más sobre nuestra salud en el podcast de la Escuela de Salud de Aragón. Hasta pronto.